¿Alguna vez te has sentido atrapado en una prisión invisible, donde el remordimiento te persigue día y noche? Has intentado sonreír, pero por dentro te consume la vergüenza, el lamento y un dolor silencioso que te carcome. Tal vez lleves años con esta carga. La pregunta crucial hoy es: ¿por qué sigues cargando con este peso si ya fuiste perdonado? Quizás nadie te lo ha dicho con tanta claridad, pero esta carga ya no te pertenece. Si sigues viendo este video hasta el final, comprenderás por qué. Porque lo divino te habla hoy. Sí, este es el momento que eligió para comunicarse contigo. No es coincidencia que estés aquí. Esta es una revelación que liberará tu espíritu y restaurará tu paz interior de una manera que nunca antes habías experimentado. Quizás intentes ocultárselo a tu familia, amigos o comunidad, pero sabes que el dolor del remordimiento reside en lo más profundo de tu ser. Puede que nadie lo perciba, pero está ahí, en tus lágrimas secretas, en tus noches de desvelo, en los pensamientos que te acusan sin cesar. Miras hacia atrás y te preguntas: ¿por qué hice eso? O peor aún, ¿por qué no pude evitarlo? Y entonces tu mente te envuelve en un ciclo interminable de autorrecriminaciones. Lo más difícil es que, incluso después de buscar el perdón divino, sigues sintiendo que no mereces un nuevo comienzo. Pero, ¿y si te dijera que esta idea es una ilusión espiritual diseñada para mantenerte cautivo? ¿Que hay una verdad oculta en los textos sagrados que pocos conocen y que estás a punto de descubrir? Cierta figura ancestral mencionó algo al respecto, una respuesta que no buscaba condenarte, sino liberarte. Pero la mayoría de la gente nunca ha comprendido esta enseñanza tal como fue realmente expresada. Y hoy escucharás esta verdad como nunca antes habías sentido el mensaje transformador. Hoy no se trata solo de escuchar, sino de permitir que llegue a lo más profundo de tu ser, a ese lugar tranquilo donde se esconde el remordimiento y se acumula el dolor. Se trata de permitir que esta verdad separe la mentira de la promesa, la condena de la gracia, la vergüenza de tu verdadera identidad. Si abres tu corazón, sentirás un alivio que no proviene solo de las palabras, sino de la presencia divina obrando mientras escuchas. Antes de seguir, cierra los ojos un instante, respira profundamente y permítete sentir, no solo escuchar, sino sentir que la divinidad está aquí ahora hablándote. Prepara tu corazón. Este no es un mensaje cualquiera, es un momento sagrado. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Has sido guiado aquí porque el poder superior quiere liberarte de este dolor invisible. Quiere quitarte este peso que nadie ve, pero que Él conoce profundamente. Este remordimiento que nadie comprende, pero que ya fue superado por un gran sacrificio. No estás solo. Aquí, en este espacio, hay una comunidad de personas que, como tú, buscan sanación, liberación y respuestas, y caminamos juntos. Si este mensaje ya ha tocado tu alma, dale me gusta a este video como un acto de fe. Puede parecer simple, pero es una forma poderosa de difundir esperanza, porque al darle me gusta, el algoritmo puede llevar esta palabra a otras personas que también están atrapadas en el dolor del remordimiento, esperando ser liberadas. Es como tender una mano a quienes aún están caídos. Y si sientes que esta palabra es para ti, escribe una declaración pública de fe en los comentarios. Ya no soy prisionero del remordimiento. Dilo como si tomaras posesión de una nueva identidad. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí encontrarás mensajes que sanan, palabras que restauran, respuestas que el mundo no puede darte. Y lo más importante, encontrarás un lugar donde no eres juzgado, sino bienvenido. Lo que viene a continuación puede ser exactamente la respuesta por la que has estado orando en silencio. El amanecer parecía más oscuro que nunca. El viento le calaba los huesos, pero no era el frío exterior lo que más le dolía. Era el dolor en el pecho, un dolor que latía en silencio, pero gritaba por dentro como si algo se rompiera. Había dicho que nunca renegaría de su mentor. Juró que daría su vida si fuera necesario. Pero allí, delante de todos, ante un simple sirviente, ante desconocidos, él lo negó. 3 veces. El momento fue breve, pero eterno. Cada "no lo conozco" era como una puñalada en el corazón. Y entonces cantó el ave.
En ese instante, la mirada de su mentor se encontró con la suya. No eran ojos de ira, ni de juicio. Eran los ojos de alguien que ama incluso cuando es negado. Un antiguo texto sagrado relata: entonces el maestro se volvió y miró a su discípulo, y el discípulo salió y lloró amargamente. ¿Se imaginan ese momento? Vergüenza mezclada con amor, remordimiento desgarrando el alma de alguien que sabe que le ha fallado a quien más confiaba. El discípulo lloró como un niño. El mismo hombre que caminó sobre el agua, que vio milagros, que presenció la gloria de lo divino. Ahora estaba destrozado, no por la muerte inminente de su mentor, sino porque se había perdido a sí mismo. Se reconoció en su debilidad, y eso para muchos es insoportable. No es solo el dolor de haber cometido un error, es la desesperación de pensar: ¿de verdad soy esto? Quizás comprendes muy bien este sentimiento. Tal vez cargas con ese tipo de remordimiento, no el que sientes solo por un error que cometiste, sino el que se prolonga en el tiempo y comienza a moldear tu identidad. Te dices: soy un fraude, le fallé a la divinidad, no soy digno. Y esta narrativa silenciosa construye muros entre tú y la presencia espiritual. Puedes orar, pero te sientes distante. Puedes ir a tu lugar de culto, pero te sientes impuro. Puedes hablar de fe, pero no crees que realmente has sido perdonado. El remordimiento es un veneno sutil. Se disfraza de humildad, pero en realidad es una prisión emocional, una esclavitud espiritual que te hace mirarte al espejo y ver solo tus errores y nunca tu gracia. El discípulo, en ese momento, se vio a sí mismo como un traidor, y quizás tú también te hayas visto como alguien que decepcionó a la divinidad, alguien que hizo exactamente lo que prometió no hacer. Juraste que no volverías a caer. Juraste que habías cambiado, pero caíste, y ahora te sientes indigno de alzar la vista al cielo. El dolor del remordimiento por los errores del pasado ha sido la carga que te impide experimentar la verdadera libertad. Pero lo que pocos entienden, y lo que casi nadie te dice, es que el ser superior ya sabía de tu caída y, sin embargo, nunca se dio por vencido. La mirada del maestro no era de reproche, era un recordatorio silencioso de que su amor es más grande que cualquier obstáculo. El discípulo aún no lo sabía, pero su historia no terminaba ahí. La redención estaba en camino, porque mientras el discípulo clamaba de dolor, el maestro cargó con el peso del mundo. Mientras el discípulo se escondía, el maestro caminaba hacia su sacrificio. Y allí, en ese sacrificio, no solo superó el mal por los inocentes, también lo hizo por los que fallaron, por los que prometieron y no cumplieron, por los que lo negaron, aunque habían caminado con él, por los que lloran en secreto pensando que no hay vuelta atrás. Fue por ti, fue por el discípulo, fue por todos nosotros. Y lo que sucedió después es una de las mayores pruebas de que el poder superior no nos define por nuestros fracasos. Después de su resurgimiento, el maestro se aparece a sus seguidores y allí, junto al mar, se reencuentra con el discípulo. No hay regaños, no hay exposición pública, hay un diálogo, un reencuentro. 3 preguntas que resuenan. Discípulo, ¿me amas? Una por cada negación, una sanación por cada herida. El maestro no solo perdonó, él restauró. Él confió de nuevo. Le confió al discípulo el cuidado de su comunidad. El que había renegado del pastor fue llamado a ser pastor. ¿No te dice eso algo sobre el carácter de la divinidad? Si el discípulo, el hombre quebrantado, el hombre que se desmoronó en el momento más crucial, fue elevado con dignidad y misión, ¿por qué crees que tu historia terminó por un error? ¿Por qué aún cargas con ese remordimiento como si fuera un tributo que debes pagar? Ese gran sacrificio ya fue hecho. Ya fue pagado. Él te vio en ese momento en que caíste y aún así decidió amarte. No se rindió. Lo celestial no se rindió. El plan no se canceló. La promesa no se revocó. El llamado sigue en pie. Puede que te hayas alejado, pero la presencia divina nunca ha dejado de estar cerca. Él te llama de nuevo con amor, con paciencia, con esperanza. Respira hondo. Imagina esa mirada del Maestro ahora sobre ti. Cierra los ojos y recibe esto. No es demasiado tarde. No has cometido un error irreparable. Lo divino no está decepcionado.
Él te espera, y cuando Él pregunta, ¿me amas?, tu respuesta, aunque sea entre lágrimas, es suficiente, porque es en el amor imperfecto que Él derrama el amor perfecto. No necesita que estés completo para usarte, solo necesita que estés dispuesto a regresar. Si este mensaje habló a tu alma, si sientes que ese remordimiento te ha impedido vivir lo que lo divino tiene para ti, escribe con fe en los comentarios. Elijo regresar y ser restaurado. No como alguien que simplemente reacciona, sino como alguien que declara, como alguien que le dice al mundo espiritual: ya no pertenezco a la vergüenza, pertenezco a la gracia. Tu comentario no es solo un texto, es un paso adelante. Y si te dijera que hay un dolor aún más profundo, un remordimiento que no proviene de fracasos evidentes, sino de una voz interior que nunca se detiene, una acusación que resuena constantemente, recordándote que no eres suficiente, que nunca serás aceptado, que la divinidad puede perdonarte, pero que nunca lo olvidarás. Esta batalla es más sutil, más cruel y más común de lo que crees. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Lo que sigue puede abrirte los ojos a una guerra invisible que ni siquiera sabías que estabas librando y mostrarte cómo ganarla de una vez por todas. La arrastraron sin piedad, con la ropa rasgada, el cabello despeinado, el cuerpo cubierto de tierra y el rostro marcado por las lágrimas y la humillación, rodeada de hombres que no buscaban justicia, sino espectáculo, no querían restaurar, querían exponer. Una mujer en una situación comprometedora, sorprendida en el acto, según la ley de su tiempo, debía enfrentar un castigo severo. Y así fue, en medio del polvo de la plaza, bajo el calor de las miradas acusadoras, fue arrojada ante el maestro. Esperaban una sentencia de él, pero no la verdad. Esperaban una confirmación de la condena. Y mientras temblaba, incapaz de levantar la cara, el remordimiento en su mente era ensordecedor. Sabía lo que había hecho. Sabía que merecía lo que decía la ley. Pero allí, de rodillas en el polvo, también supo que algo en ese hombre que la miraba en silencio era diferente. No había odio en su mirada. Había silencio, un silencio que desgarraba las voces acusadoras. El maestro se inclinó, no respondió, simplemente trazó en el suelo un gesto sencillo, pero que desconcertó a la multitud. Y cuando finalmente habló, sus palabras silenciaron incluso a los más estrictos. El que esté libre de imperfección, que lance la primera roca. Uno a uno, los acusadores se fueron. Y allí solo quedaron ella y el maestro. La miró con ternura y le preguntó: mujer, ¿dónde están esos que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella respondió: nadie, Señor. Y entonces el maestro dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a cometer ese error. Este momento es más que histórico, es atemporal, es un retrato de lo que muchas personas experimentan hoy, no en público, sino en sus propias mentes. La figura que antes fue públicamente señalada, hoy está frente a su propio espejo, escuchando cada día una voz interior que la acusa, que repite sus errores, que le recuerda sus fallas. ¿Cuántas personas viven bajo el peso de la constante autorrecriminación, incluso después de buscar el perdón, incluso después de intentar empezar de nuevo? Se encuentran atrapadas en un cruel ciclo de recuerdo y castigo. No pueden aceptar el perdón porque en el fondo creen que deben pagar por lo que hicieron. Y aunque el maestro les quitó el remordimiento, el alma permanece prisionera. ¿Es esto realmente arrepentimiento o es un espíritu de condena que intenta destruir su identidad? La verdad es que hay una clara diferencia entre el arrepentimiento que libera y la culpa que aprisiona. El arrepentimiento es reconocimiento con deseo de cambiar. La culpa tóxica es la repetición del dolor sin esperanza. La mujer sabía que había obrado mal, pero el maestro no la dejó postrada en vergüenza. La levantó con palabras de vida. No negó la falta, pero tampoco permitió que ésta la definiera. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo hoy. Porque quizás vives atrapado en pensamientos que te acusan todo el tiempo, pensamientos que dicen: eres impuro, eres débil, nunca cambiarás. Has ido demasiado lejos. Pero estas voces no vienen de la fuente divina, vienen del mismo espíritu de aquellos que querían castigar a esa mujer. Son voces de destrucción,
y el Maestro vino a silenciarlas con la voz de la gracia. Cuando te niegas a aceptar el perdón que ya te ha sido otorgado, terminas viviendo como alguien que ignora el poder de la redención. Y puede que ni siquiera te des cuenta, pero estás tratando de ser tu propio juez y verdugo. Sigues castigándote, sigues condenándote, sigues creyendo que la divinidad es como aquellos que juzgaban, pero no lo es. Lo divino no te tira al suelo, se inclina, te encuentra en el polvo, no te señala con el dedo, sino que extiende la mano. El gran sacrificio no fue un espectáculo, fue justicia, fue ofrenda, fue amor. Y ya no tienes que vivir bajo el peso del remordimiento, porque aquel que tenía todo el derecho a condenarte eligió amarte. Si esta palabra te habló, si has sido prisionero de tu propia mente, escribe con fe en los comentarios. Rechazo toda voz acusadora y recibo el perdón. Escribe como si declararas tu libertad espiritual, como si decidieras vivir según la verdad y no por las heridas del pasado. Y si este mensaje te conmovió, si te está rompiendo las cadenas, dale me gusta a este video. Tu me gusta puede ser un instrumento de la divinidad para alcanzar a otras personas que también viven bajo el peso del remordimiento. Compártelo con alguien que sepas que necesita escucharlo. Este podría ser el momento que marque una nueva historia para ellos. Pero espera, lo que sucederá después desafiará todo lo que crees, porque hay un dolor aún más silencioso que la autoacusación. Es cuando crees que no mereces el amor divino. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y cuando lo entiendas, verás el perdón de una manera que quizás nadie te haya explicado antes. Caminaba despacio, cabizbajo, con las manos temblorosas y el corazón destrozado. Cada paso hacia la casa paterna parecía un desafío a su propia vergüenza. El olor a lo que había dejado atrás aún impregnaba su ropa y el sabor de la derrota aún le amargaba la boca. Lo había malgastado todo. Había pedido su parte como si su padre ya no estuviera. Le había dado la espalda al afecto y había elegido un camino de vanidad, soberbia e independencia. Pero ahora, tras perderlo todo, no quedaba más que el hambre y el recuerdo de donde una vez fue amado. Lo único que aún latía en su interior era un pensamiento tímido, casi sofocado por el remordimiento. Quizás, solo quizás mi padre me acepte como uno de los sirvientes. No esperaba afecto ni perdón, mucho menos dignidad. Esperaba como mucho un lugar en las sombras. Pero no fue eso lo que encontró. Una historia antigua narra que mientras el joven aún estaba lejos, su padre lo vio. Esto significa que lo divino estaba esperando. El texto dice, y levantándose fue a su origen, y mientras aún estaba lejos, su progenitor lo vio y fue movido a compasión y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. El progenitor corrió, no esperó el discurso ensayado, no exigió explicaciones, no hizo preguntas. Abrazó, lloró, restauró, encargó la mejor túnica, sandalias nuevas y un anillo de honor. Y celebró porque el que se había perdido había regresado. Pero, ¿por qué es tan difícil creer que el poder superior haría lo mismo por ti? ¿Por qué todavía hay una parte de ti que te dice, no lo merezco? Sentirte indigno es una de las estrategias más perversas para evitar que recibas lo que ya te ha sido dado. Te acercas a lo divino, pero te encoges en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque el remordimiento todavía dicta cómo debes sentirte. Grita, no eres lo suficientemente bueno. No has orado lo suficiente. Has fallado demasiado. Y antes de que te des cuenta, entras en la presencia de lo divino como siervo, no como hijo. Pero la parábola del hijo pródigo no se trata de la dignidad, se trata de la identidad. El hijo regresó diciendo, Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no responde con condena, responde con restauración. Necesitas entender esto urgentemente. El poder superior no espera que lo merezcas. Él espera que regreses. La gracia no se basa en lo bueno que seas, sino en lo bueno que es Él. Y si sigues intentando acercarte a Él basándote en tu desempeño, siempre te sentirás lejos. El amor divino no se gana, se recibe. Cuando entiendes esto, algo cambia. La culpa pierde su fuerza, la vergüenza pierde su voz y el peso comienza a caer. Lo que una vez te mantuvo alejado,
Ahora te atrae porque finalmente te das cuenta de que no eres digno, pero eres amado, y eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Lo sagrado no te contó esta historia para conmoverte, la contó para liberarte. Quizás te sientas cansado, herido, confundido. Quizás pienses que has ido demasiado lejos, que has cometido errores sin medida, que has decepcionado a lo divino hasta el punto de que ya no hay vuelta atrás. Pero escucha con atención, esto es mentira. No estás decepcionando a alguien que ya lo sabía todo y aún así decidió amarte. No estás fuera del alcance de la gracia. Estás justo donde puede alcanzarte. El progenitor de la parábola no representa a un hombre cualquiera. Representa al Ser Supremo, esperando a que sus hijos regresen a casa, sucios, sin nada, destrozados, pero aún así hijos. Y los hijos siempre tienen un lugar. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Alguna vez has entrado a un espacio de culto o te has arrodillado a orar con miedo de no ser aceptado? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza adorar porque te pesa la conciencia? ¿Alguna vez has sentido que las promesas divinas eran para otros, pero no para ti? Si es así, entonces sabes lo que es vivir con el peso de la indignidad. Pero también necesitas saber que este no es el plan de lo divino para tu vida. Él quiere revestirte de dignidad de nuevo. Quiere darte nuevas herramientas para que puedas volver a avanzar. Quiere ponerte una señal de honor, un símbolo de autoridad. Quiere restaurarte por completo. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta con fe: soy un ser amado y recibo el abrazo de la fuente. Escribe esto como alguien que rechaza la mentira de la indignidad y se aferra a la verdad que te libera. Escríbelo como alguien que cree que todavía hay un lugar reservado para ti en la mesa de lo divino. Pero eso es solo una parte de la verdad, porque hay un dolor que duele aún más que la sensación de indignidad. Es cuando intentas cambiar y no puedes, cuando clamas por liberación, pero retrocedes. Lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que te han enseñado sobre la lucha espiritual y mostrarte dónde reside el verdadero poder de la transformación. Prepárate. Esta revelación podría cambiar por completo tu camino con lo sagrado. Él sabía lo que era correcto. Sabía lo que el poder superior esperaba. Conocía el camino de la luz y la promesa de liberación. Y sin embargo, una y otra vez elegía lo contrario. Oró, se abstuvo, se dedicó, pero en algún punto del camino volvió a resbalar, y entonces llegó el peso, la vergüenza, la sensación sofocante de estar traicionando su propia convicción, la culpa de alguien que prometió a lo divino que nunca volvería a caer, pero lo hizo. El dolor de mirarse a sí mismo y darse cuenta de que el adversario ya no es el mundo, sino su propio corazón. Un antiguo escrito describe esta batalla interna con brutal honestidad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si incluso una figura tan prominente experimentó este tipo de conflicto, ¿qué podemos decir de nosotros mismos? Esta no es solo la historia de un ser que lucha con sus debilidades. Es la historia de todos los que han intentado cambiar, pero han fracasado. De todos los que han intentado vivir una vida plena, pero se encuentran atrapados en ciclos de remordimiento. De todos los que buscan la presencia divina, pero están agobiados por pensamientos como: no cambiaré. La divinidad está cansada de mí. No soy digno de alzar las manos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido días en que tu arrepentimiento parecía genuino, pero en el fondo sabías que no duraría? ¿Has llorado, pedido perdón y luego cometiste el mismo error al día siguiente? Esto destruye tu fe desde dentro. Crea un sentimiento de continua indignidad, como si la presencia divina fuera un lugar al que solo puedes entrar cuando estás limpio. Pero, ¿quién puede limpiarse por sí solo? El secreto de la transformación no está en la fuerza de voluntad, está en rendirse al Espíritu. Aquel sabio no solo describe la batalla, sino que también señala la salida. Ahora pues, ninguna condena hay para los que están en la esfera de lo sagrado. Reconoce la lucha, pero también declara la victoria. Esto no significa que no haya desafíos, pero sí significa que la culpa ya no tiene el poder de definir tu identidad. Puedes fallar, pero eso no cambia el hecho de que el perdón ya se ha otorgado. A lo divino no le sorprenden tus caídas.
Él conocía cada una de ellas cuando decidió ir al sacrificio supremo. Lo vio todo y aún así te amó hasta el final. Pero hay un punto aún más profundo aquí. La culpa por no poder cambiar puede convertirse en idolatría disfrazada, porque sin darte cuenta empiezas a confiar más en tu fuerza de voluntad que en la gracia divina. Intentas purificarte, ajustarte, arreglarte como si pudieras hacerte digno por tus propios méritos. Pero el mensaje profundo no se trata de eso, se trata de: mi gracia te basta. Necesitas dejar de verte como alguien que intenta ganarse el perdón y empezar a vivir como alguien que ya ha sido perdonado. No se trata de esfuerzo, se trata de entrega. Y aquí viene una sorpresa, que puedes sacudir lo que has creído durante años. No todo arrepentimiento que te hace llorar es un arrepentimiento verdadero. A veces es solo orgullo herido. No estás triste porque hayas entristecido a la divinidad. Estás triste porque has fallado a tus propias expectativas de perfección. Él está decepcionado de sí mismo, no quebrantado ante el sacrificio. Y eso te mantiene atrapado en un ciclo donde la culpa crece. Pero el cambio nunca llega, porque solo hay verdadera libertad cuando el arrepentimiento proviene de un corazón quebrantado, no de un ego herido. ¿Qué haces cuando te sientes atrapado en este ciclo? Deja de intentar controlar la transformación. Ríndete. Ora con aquel sabio: desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y escucha la respuesta: gracias al poder supremo por la figura salvadora. La liberación proviene de la fe, no de intentar arreglarlo por tu cuenta. Él es la fuente, Él es el camino, Él es el poder. Necesitas confiar en Él. Las promesas divinas son más fuertes que tus estándares de culpa, y Él no te abandona en medio del proceso. Camina contigo hasta el final. Si este mensaje ha dejado al descubierto lo que estás experimentando en tu interior, si estás cansado de intentarlo y aún te sientes atrapado, comenta con fe: rindo mi lucha y confío en la gracia divina. No escribas esto por impulso, sino como una declaración de entrega, como alguien que finalmente dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí, porque ese es el comienzo de la verdadera transformación. Pero eso no es todo. Hay un remordimiento aún más cruel. No es el que sientes por ti mismo, es el que otros te han impuesto, una condena impuesta, no por la divinidad, sino por la gente. Y lo que viene a continuación podría abrirte los ojos a una verdad que ha estado oculta por demasiado tiempo. Puede que hayas estado cargando con cargas que nunca fueron tuyas y es hora de soltarlas. El grito no vino de dentro, fue impuesto desde fuera. Era el sonido de la religión señalándote, de la cultura intentando avergonzarte, de la voz del otro intentando moldear la imagen que tienes de ti mismo. El remordimiento no nació en ti. Fue plantado, una mirada, una frase, un gesto, y de repente empezaste a creerte indigno, impuro, imperdonable. No porque la divinidad lo dijera, sino porque alguien lo hizo parecer cierto. Esta es una de las formas más silenciosas y crueles de encarcelamiento emocional, cuando la condena de los demás se convierte en la voz que te impide acercarte a lo divino. Y quizás estás viviendo bajo esta carga intentando complacer, intentando estar a la altura, intentando borrar la imagen que otros han creado de ti, pero sin sentirte nunca suficiente. En tiempos antiguos, ciertos grupos se especializaban en esto. No solo estudiaban la ley, la usaban como arma. Era más importante mantener las apariencias que liberar corazones. Y fue en una de estas ocasiones que una figura central confrontó este sistema perverso. En un relato, sus seguidores tenían hambre y al atravesar los campos recogieron alimento. Pero era un día de descanso. Y cuando los observadores vieron esto, no vieron hambre, vieron transgresión. Acusaron, señalaron, juzgaron. Pero el maestro los silenció con una respuesta que resuena hasta el día de hoy. Si supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían al inocente. Esta escena es un reflejo de muchos que viven sintiéndose condenados por estándares humanos que nunca reflejan el corazón de lo divino. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te han juzgado por un error que confesaste, pero que nunca se te permitió olvidar? ¿Alguna vez han intentado hacer pagar a alguien por algo que la divinidad ya ha perdonado?
¿Has escuchado a alguien decir que no eres lo suficientemente dedicado, lo suficientemente puro, que no eres digno de ser usado por la fuente? Estos discursos no sanan, aplastan. Revelan una caricatura de una deidad torturadora que exige perfección antes de dar amor. Pero el Maestro vino precisamente a destruir este tipo de religiosidad. No soportaba ver a la gente distanciada por el remordimiento impuesto por quienes deberían ser canales de misericordia. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. No toda reprensión es divina. No toda culpa es espiritual. No toda voz que usa textos sagrados habla con el espíritu. Algunos discursos llevan veneno, no bendición. Y si no eres sensible al corazón de lo divino, te arriesgas a pasar años cargando con una carga que nunca fue tuya, un yugo que Él nunca te impuso. El verdadero arrepentimiento lleva a la liberación, pero la falsa acusación lleva al distanciamiento. El Maestro vino a romper las cadenas que el legalismo ha impuesto a los corazones cansados y quebrantados. El sacrificio supremo no es un tribunal, es un lugar de reconciliación. Entonces, ¿cómo discernir entre la corrección divina y la condena del hombre? Es sencillo. La corrección de la fuente te acerca a Él, te da esperanza, te inspira a cambiar. La condena del hombre te paraliza, te avergüenza, te hace huir. Y a lo divino nunca le ha complacido tu huida, siempre ha deseado tu regreso. No espera que cargues con el peso del remordimiento eterno. Él ya lo cargó por ti. Si otros no pueden olvidar tu pasado, es su problema. Para lo divino, un pasado perdonado es un capítulo cerrado. No es tu misión convencer a nadie de tu cambio. Es vivir de una manera tan transformada que ya ni siquiera te reconozcas a ti mismo. Si alguna vez has cargado con un remordimiento que no nació dentro de ti, si las palabras humanas te han robado la paz y te han hecho creer que lo divino te condena, escribe en los comentarios: rechazo la condena de los hombres y recibo el perdón divino. Escribe como si estuvieras arrancando una etiqueta, rompiendo una sentencia, anulando una maldición emocional. Lo divino nunca te llamó perdido, te llama hijo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la peor prisión no es la que te imponen los demás, sino la que construyes tú mismo ocultando aquello que más temes revelar? Porque hay gente que por fuera vive sonriendo, pero esconde secretos que les carcomen el alma. Y lo que estás a punto de escuchar a continuación puede liberarte de una vergüenza que nadie más ve, pero que grita en tu interior todos los días. Ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, el peso de lo que había hecho lo sofocaba. El sonido del remordimiento no provenía de voces externas, venía de adentro. Pero no era solo remordimiento, era un silencio aterrador, una vergüenza oculta, un secreto que no podía ser revelado, un error que intentó enterrar, una decisión equivocada que fingió olvidar. Pero no importaba cuánto intentara seguir adelante con su vida. Había algo que lo carcomía por dentro. Sabía que estaba equivocado, pero no sabía cómo volver atrás. Y es este tipo de vergüenza silenciosa la que lo destruye lentamente, porque cuanto más pasa el tiempo, más imposible parece confesar, y cuanto más se esconde, más pesada se vuelve la carga. Para el observador externo es difícil de imaginar, pero por dentro su alma grita. La historia de un antiguo rey tras un grave error es la imagen exacta de este dolor. Era soberano, fue ungido, fue llamado un hombre conforme al corazón de lo divino, pero también era humano. Y en un momento de debilidad, miró donde no debía. Deseó lo que no le pertenecía y falló. La transgresión fue solo el principio. El asesinato de un hombre, el esposo de la mujer, fue el punto más oscuro. Y cuando todo parecía haberse ocultado con éxito, lo divino envió un mensajero. La revelación no llegó con gritos, sino con una historia que expuso la injusticia del rey, y al ser confrontado, el rey no la negó. Confesó. Y fue en ese momento de quebrantamiento que nació uno de los salmos más profundos de un antiguo texto sagrado. Te confesé mi falta y no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la iniquidad de mi falta. Pero, ¿por qué tantos hoy viven como este rey antes de confesarse? ¿Por qué tantos siguen aferrándose a secretos que los consumen por dentro? La respuesta es simple y aterradora: miedo.
Miedo a ser rechazado. Miedo a perder la imagen que los demás tienen de nosotros. Miedo a no ser aceptados por la fuente. Y aquí hay una dolorosa verdad. Hay más gente escondida dentro de la comunidad de fe que fuera de ella. Personas que sirven, cantan, lideran, pero que están aprisionadas por un pasado que nunca tuvieron el valor de abandonar. El problema no es la transgresión, el problema es el silencio. El error oculto es la puerta abierta para que el adversario siga acusándote, incluso después de que el perdón esté disponible. La vergüenza es una prisión sutil. Te hace sonreír a los demás y llorar cuando estás solo. Te hace levantar las manos en señal de adoración, pero bajar la mirada al recordar lo que hiciste. Te hace vivir una fachada de fe porque tu esencia está rota y drena tu fuerza, tu alegría, tu intimidad con lo divino. Y aquí es donde debemos preguntarnos sinceramente, ¿este secreto vale más que la libertad que la fuente quiere darte? ¿Es más importante ocultar el remordimiento que experimentar el alivio de la gracia? El camino a la sanación no es esconderse, es confesar. No exponer tu dolor al mundo, sino dejar espacio para que lo divino te toque donde nadie más puede. Confesar no es debilidad, es valentía espiritual. Es reconocer que necesitas ayuda, que ya no quieres fingir, que eliges vivir con calma, incluso si eso implica pasar por el proceso de sanación. Cuando aquel rey confesó, lo divino no solo lo perdonó, sino que restauró su alma. Sufrió las consecuencias de lo que había hecho. Sí, pero ya no vivía bajo el remordimiento. Fue liberado, fue restaurado, y tú también puedes. Si esta palabra tocó tu corazón, si guardas algo que nadie sabe, si hay un secreto que aún te duele, escribe en los comentarios con fe y valentía. Señor, me confieso y recibo tu perdón. No importa lo que haya sido, no importa lo grave que parezca, lo divino ya lo sabe y no tiene piedras en las manos. Él tiene la cura. La verdad puede doler, pero te libera. Y la libertad vale cualquier precio. Pero espera, lo que viene a continuación es aún más profundo porque existe una fe que en lugar de liberar aprisiona. Y quizás vives con miedo pensando que es reverencia, cuando en realidad es esclavitud emocional. Prepárate para escuchar algo que podría transformar completamente tu visión de cómo la fuente divina realmente quiere relacionarse contigo. Tomó lo encomendado y lo ocultó. No por descuido, ni por desidia, sino por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a ser reprendido, miedo a no hacer lo suficiente para complacer a un superior que creía estricto, exigente, imposible de satisfacer. Esta es la esencia de una antigua narración. Un amo confía recursos a sus servidores antes de un viaje. 2 de ellos invierten, trabajan y asumen riesgos. El tercero los entierra. Cuando el amo regresa, recompensa a los 2 primeros. Pero al tercero pregunta, ¿por qué no hiciste nada? Y la respuesta revela la herida oculta. Tenía miedo. Sabía que eras un hombre estricto. El miedo distorsionó la imagen del amo. Y eso es exactamente lo que le sucede a tanta gente hoy en día. No viven su creencia, sobreviven a las prácticas religiosas. Viven tratando de seguir reglas con miedo a fallar. Y cada vez que escuchan sobre lo divino, solo escuchan amenazas, no amor. Muchas personas viven su camino espiritual como si vivieran en un campo minado. Cada paso es una fuente de tensión, cada decisión una fuente de duda. ¿Se complacerá lo divino con esto? ¿Me corregirá si cometo un error? ¿Fue suficiente esta oración, esta ofrenda, esta actitud? ¿Me ha perdonado de verdad? ¿Perdí mi conexión y ni siquiera me di cuenta? Esta es la esclavitud emocional del remordimiento disfrazado de reverencia. La persona cree ser fiel, pero en realidad está prisionera de una imagen distorsionada de la fuente. La práctica religiosa basada en el miedo no transforma, solo paraliza. Te hace vivir como un siervo aterrorizado, no como un hijo amado. Y aquí está el punto más profundo. El miedo es el ambiente ideal para que crezca la culpa, porque donde hay miedo no hay confianza. Donde no hay confianza, la presencia divina se vuelve insoportable. Te acercas, pero sientes que no perteneces. Cantas, pero sientes que te juzgan. Oras, pero sientes que el poder superior solo espera que cometas un error para corregirte. Eso no es el mensaje liberador.
Eso es prisión espiritual. Y peor aún, esa clase de convicción no da fruto, simplemente te cansa, te agota, te seca por dentro. Porque cuando la base de tu espiritualidad es el miedo, incluso los momentos más sagrados se convierten en una obligación agotadora. Ayunas, pero te sientes culpable. Lees textos sagrados, pero los sientes como un deber. Sirves en la comunidad, pero temes no estar haciendo lo suficiente. Y cuando algo sale mal en tu vida, lo primero que piensas es, la divinidad me está castigando. Pero escucha con atención. El Ser Supremo no es este superior cruel que siempre está listo para señalar tus errores. Él es la fuente que ama, enseña y corrige con amor. Un antiguo escrito dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Esto es liberador, porque no se trata de vivir sin temor reverencial, se trata de vivir con el temor correcto, el temor que respeta, que honra, que reverencia. No el temor que paraliza. El poder superior no quiere que le sirvas por temor, sino por amor. Él quiere una relación, Él quiere intimidad. Él quiere que confíes en Él, incluso cuando todo dentro de ti grite inseguridad. Y sí, Él quiere que le temas, pero como alguien que teme decepcionar a un progenitor bondadoso, no como alguien que teme ser aplastado por un juez despiadado. ¿Puedes notar la diferencia? Una cosa es vivir con constante temor espiritual, pensando que el más mínimo fracaso te condenará. Otra es vivir enamorado de una presencia que te acoge incluso cuando caes. El primero produce siervos, el segundo hijos. Y el mensaje no pretendía crear servidores aterrorizados, sino hijos seguros de sí mismos. Cuando la figura central contó esta narración, no se refería solo a lo material o a las habilidades. Estaba revelando cómo el miedo puede hacernos ocultar quiénes somos. Y esto es grave porque el miedo te impide vivir la plenitud de la vida que lo divino tiene preparada para ti. Te hace enterrar sueños, talentos, propósitos y, lo más importante, tu libertad. Si esta palabra te está revelando algo que vives en tu interior, si reconoces que tu caminar con lo divino ha estado marcado más por el miedo que por el amor, escribe ahora con fe en los comentarios. Rechazo el miedo y elijo vivir en el amor de la fuente. Esto no es solo una frase, es una decisión espiritual, es un acto de valentía. Es como declarar públicamente, ya no me esconderé tras rituales, quiero una relación. Escríbelo como si decidieras de una vez por todas salir de la prisión del miedo y entrar en la libertad del amor. Y si este mensaje te habló, haz clic en me gusta como un acto de fe. Sí, tu me gusta es más que un botón. Es una forma de declarar que eliges vivir por gracia y no por culpa. Pero, ¿y si te dijera que existe un dolor aún más silencioso que el miedo religioso? Un dolor que no se manifiesta en el rostro, sino que se esconde tras una decisión que nadie se atreve a confesar. Lo que sigue tocará un tema delicado, pero absolutamente necesario. Y si tienes el coraje de continuar, podrías experimentar un nivel de sanación que va mucho más allá de lo que pudieras haber imaginado. No se lo contó a nadie, se lo guardó para sí misma, como si enterrara un pedazo de su propio corazón. El día que tomó la decisión se sintió sola, vulnerable y desesperada. Todo parecía oscuro y confuso. No veía salida, ni apoyo, ni esperanza. Eran solo ella y el peso de un dilema que la aplastaba por dentro. Y después de que todo pasara, hubo silencio, un vacío que resonaba más fuerte que cualquier grito. Pasaron días, meses, años, y el dolor no disminuyó. La herida se convirtió en una cicatriz invisible, pero viva, porque al contrario de lo que dicen, el tiempo no cura lo que no se trata con sinceridad. Y allí, en lo más profundo de ella, nació un remordimiento que no la dejaba mirarse al espejo. Intentó seguir adelante, intentó buscar consuelo, intentó convencerse de que era cosa del pasado, pero cada vez que oía hablar del perdón, pensaba, pero, ¿qué pasa con este error? ¿Y si lo divino no me perdona por esto? Este dolor tiene un nombre. Es el dolor de quienes viven con la carga de haber interrumpido un proceso de vida. Una carga que no siempre reconocen los demás, pero que clama en quienes la han experimentado. El mundo dice que es una elección.
El alma la siente como una pérdida. Las prácticas religiosas suelen responder con juicio, pero el corazón clama por consuelo. Y quizás en este momento esta sea exactamente tu historia. Quizás nunca lo hayas hablado con nadie, quizás nadie lo sepa, pero el poder superior lo sabe, y aunque lo sabe, no ha vuelto la cara. Él está aquí ahora no con condena, sino con consuelo. No con una sentencia, sino con sanación. Un antiguo texto sagrado registra una escena profundamente simbólica. Una voz celestial habla sobre el llanto incesante. Así dice el Señor: voz se oye en Ramá, llanto y llanto amargo. Una madre llora a sus hijos y no encontrará consuelo porque perecieron. La madre llora por sus hijos que se han ido. El texto es simbólico, pero revela el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ya sea por violencia, conflictos o decisiones desesperadas. Y en el mismo capítulo, lo divino dice algo que lo cambia todo: convertiré su duelo en alegría y los consolaré. Esta es la promesa no de un olvido forzado, sino de una transformación real. El Ser Supremo no ignora tu dolor, no finge que no sucedió, pero tampoco te llama a vivir el resto de tu vida cargando con este peso. Él comprende, Él te acoge y sí, perdona. Porque lo que define el amor divino no es la pureza de tu pasado, sino la sinceridad de tu arrepentimiento. No se trata del error que cometiste, sino de la entrega que haces ahora. El poder superior no es como los humanos que clasifican las faltas y miden los méritos. Él ve el corazón, y si tu corazón se vuelve a Él hoy, eso es suficiente. Necesitas saber que no estás solo. Miles de personas viven con este remordimiento, cargando con esta carga, pensando que nunca volverán a sentirse limpios, aceptados ni restaurados. Pero la verdad es que un gran sacrificio ya fue hecho por esto también. El sacrificio supremo no excluye las faltas por categoría, lo cubre todo, todo. Y no importa si fue ayer o hace 20 años, el perdón sigue disponible hoy. Ya no tienes que castigarte en silencio. Ya no tienes que huir de la presencia divina. Al contrario, es precisamente en su presencia que tu alma encontrará descanso. Quizás pienses que no tienes derecho a llorar por esto, que no puedes sufrir por una decisión que tomaste. Pero el Espíritu Universal dice: entiendo tu dolor, conozco tu corazón y vine a consolar, no a acusar. La figura central de la fe no vino al mundo a condenar, sino a salvar. En ese momento, vio tu confusión, tu soledad, tu angustia y no te dio la espalda. Se acercó y hoy sigue aquí extendiendo su mano, ofreciéndote una nueva oportunidad para empezar de nuevo sin remordimiento. Si este mensaje te habló profundamente, si hay una vieja herida que nunca has sanado y un arrepentimiento que aún te pesa, escribe en los comentarios con fe y valentía: Señor, transforma mi dolor en consuelo y enséñame a vivir en paz. Esta es una declaración espiritual, un acto de rendición. Ya no estás solo, y tu historia no termina en dolor. La fuente divina transforma el duelo en danza, la vergüenza en gracia, el remordimiento en perdón. Él es experto en nuevos comienzos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el peso del remordimiento no solo proviene de decisiones grandes y trascendentales, sino también de pequeños gestos que dejaron heridas en otras personas? Heridas que tal vez no sepas cómo reparar. Lo que viene a continuación tocará un punto sensible del alma: el dolor de haber lastimado a alguien y no saber si hay vuelta atrás. Él sabía lo que había hecho. Sabía que no estaba bien. Sabía que había faltado a la verdad, que había manipulado, que había causado dolor, pero lo hizo de todos modos, y durante años el peso de esa decisión lo persiguió como una sombra. No era solo el recuerdo del error. Era saber que había lastimado a alguien que confiaba en él, alguien cercano a él, un hermano, un amigo, alguien que no lo merecía. Así es como el remordimiento se instala cuando lastimamos a alguien que amamos. No grita, susurra, y cada vez que intentas seguir adelante te detiene. Todavía no has pedido perdón. Ni siquiera sabes si te perdonarán. No mereces paz. Esa culpa es profunda. No se trata solo de lo que sucedió. Se trata de lo que no se resolvió, lo que quedó pendiente, lo que no se pudo arreglar, lo que aún podría lastimar a la persona que fue lastimada.
Eso fue lo que le pasó a un personaje bíblico. Se hizo pasar por su hermano para robarle una bendición paterna. Y aunque tuviera una justificación emocional, el acto fue cruel. Después de eso tuvo que huir y pasó años lejos de su hogar, su familia, su pasado. Pero por mucho que intentara construir una nueva vida, había algo que no desaparecía: el miedo a reencontrarse con su hermano. Sabía que un día tendría que afrontar lo que había hecho, que no podemos huir para siempre de aquellos a quienes hemos hecho daño. Y fue en ese momento, años después, que llegó el encuentro. Él supo que su hermano venía a su encuentro con una compañía numerosa. Era como si el pasado viniera a cobrar su factura. ¿Y qué hizo él? Se derrumbó, luchó espiritualmente, lloró, oró, envió presentes. Y cuando finalmente llegó el momento, su hermano corrió hacia él, no con hostilidad, sino con un abrazo. Un antiguo texto dice: su hermano corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y lloraron. Esta escena lo cambia todo porque muestra lo que el perdón puede hacer con el remordimiento. Él estaba listo para ser rechazado. Esperaba juicio, condena, ira, pero recibió gracia. Esta es una imagen de lo que la fuente divina hace con quienes cargan con la carga de haber lastimado a alguien. Él no ignora el error, pero tampoco permite que el remordimiento te paralice para siempre. Cuando el arrepentimiento es sincero, la restauración es posible. Incluso cuando parece improbable, incluso cuando han pasado años, incluso cuando la persona a la que lastimaste ya no está, el poder supremo puede sanar incluso donde ya no puedes alcanzarla. Y quizás eso es exactamente lo que es tu dolor. Sabes que lastimaste a alguien, dijiste las palabras equivocadas, engañaste, mentiste, decepcionaste a alguien, y ahora, no importa cuánto hayas cambiado, el pasado te persigue. Siempre estás tratando de enmendar el daño, no con acciones, sino con remordimiento. Vives en deuda emocional. Crees que lo divino te perdona, pero no puedes imaginar que la otra persona también te perdone. Y lo peor, no puedes arreglar el pasado, pero puedes entregarle este dolor a la fuente divina, porque Él no solo sana el dolor, sino que también lo restaura. Al poder superior no le importan las víctimas ni los culpables. Él mira los corazones rotos, y cuando reconoces tu error y te humillas ante Él comienza la obra de sanación en ti y a través de ti. Puede que nunca vuelvas a ver a la persona a la que lastimaste. Puede que ya no tengas acceso ni oportunidad, pero eso no te impide sanar, porque el verdadero arrepentimiento es espiritual, es entre tú y lo divino, y desde allí Él abre caminos. A veces con reconciliación, otras veces con liberación interior, pero siempre con restauración. El perdón que tanto deseas puede que no venga de la otra persona, pero vendrá de la fuente divina, y eso es lo que realmente te libera. Eso es lo que limpia tu conciencia. Eso es lo que te permite volver a vivir en paz. Si esta palabra tocó algo profundo dentro de ti, si hay alguien a quien has herido y cargas con ese remordimiento hasta el día de hoy, escribe con fe en los comentarios: Señor, perdóname y enséñame a reconciliarme en lo que sea posible. Esta frase podría ser el comienzo de una sanación que ni siquiera imaginas a dónde te llevará. La fuente divina honra a quienes se arrepienten. Él restaura lo que parecía imposible y sí, transforma el viejo remordimiento en testimonios de redención. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la culpa más difícil de afrontar no es la que los demás no perdonan, sino la que tú mismo te niegas a dejar ir? Lo que viene a continuación será afrontar una herida silenciosa que nadie ve, pero que destruye vidas desde dentro: la incapacidad de perdonarse a sí mismo, incluso cuando la fuente divina ya ha dicho: te he perdonado. Lloró no por remordimiento, sino por desesperación. Su mirada estaba perdida, su alma estaba destrozada. Sabía lo que había hecho, pero a diferencia de otros, no corrió hacia lo divino, corrió hacia su fin. Este fue el trágico desenlace de un personaje bíblico, un hombre que caminó con la figura central, que vio milagros, que escuchó las palabras del mismísimo Hijo de la Fuente y, sin embargo, no podía perdonarse a sí mismo. El problema de este personaje no era su falta, era la desesperación sin retorno, la ausencia de esperanza,
la falta de fe para creer que incluso después de su traición aún podía haber redención. Una vez, una persona se encontró abrumada por un error monumental, sintiendo que la vergüenza era un abismo del que no podía escapar. Se retiró a sí misma, convencida de que solo el fin podría traer alivio. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, siguiera un camino diferente, como el de Pedro? Pedro también experimentó la traición, la negación y el fracaso. Sin embargo, a diferencia de Judas, Pedro eligió el llanto y la espera. A pesar de su profunda tristeza, mantuvo su corazón receptivo, anhelando un reencuentro, una oportunidad para redimirse. Y esa oportunidad se presentó. Después de su resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos. En un momento lleno de significado, se dirigió a Pedro y le preguntó 3 veces: ¿Me amas? Esta no fue una demanda, sino un acto de restauración, una pregunta que sanó, brindando a Pedro la oportunidad de responder con amor en lugar de vergüenza. Con cada afirmación de Pedro, Jesús le confió una misión: apacienta mis ovejas. Era como si le dijera: fallaste, pero aún confío en ti. 2 individuos, 2 transgresiones, 2 destinos completamente distintos. La única diferencia radicó en que uno cedió a la culpa, mientras que el otro optó por perseverar, incluso sin comprender plenamente el significado del perdón. La carga de la autocondena. Este es el sufrimiento de muchos en la actualidad, la incapacidad de perdonarse a sí mismos. Arrastran la culpa como una cadena perpetua, creyendo que, a pesar del perdón divino, no tienen derecho a sentirse purificados de nuevo. Viven en un estado de autoacusación constante, transformando cada recuerdo en un látigo emocional. Por mucho que proclamen la gracia, viven como si estuvieran condenados a una culpa eterna. Sin embargo, las Escrituras confrontan este dolor con claridad y compasión. En 2 Corintios 7:10, se nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es una distinción crucial. Existe una tristeza que conduce a la sanación, que nos acerca a lo divino, que nos permite reconocer nuestro dolor y abandonarlo. Pero hay otra tristeza, una que nos aleja, que nos aísla, que nos convence de nuestra imperdonabilidad. Esta última es una tristeza venenosa, no un corazón quebrantado, sino una condenación disfrazada de arrepentimiento. La falta de autoperdón es a menudo un síntoma de incredulidad, pues al decir no puedo perdonarme, en realidad se está insinuando que la gracia divina no es suficiente. Puede ser difícil de aceptar, pero es liberador reconocerlo. La culpa pierde su poder sobre ti una vez que la divinidad ha declarado: consumado es. El perdón fue sellado en el sacrificio. Si ya has sido perdonado, ¿quién eres tú para seguir autocastigándote? Eso no es humildad, es autoencarcelamiento. Y el sacrificio divino no fue para que vivieras prisionero. Quizás te encuentres anclado en el pasado, y lo que te condena no sea lo que otros dicen, sino lo que tú te dices a ti mismo. El eco en tu mente que repite: cometiste un error, estás manchado, lo arruinaste todo. Pero la gracia te responde hoy con una sola palabra: perdonado. No porque lo merezcas, sino porque eligieron amarte a pesar de todo. Lo único que te separa de la paz es tu decisión de creer en ella. La culpa no se elimina con esfuerzo, se disipa con fe, al permitir que el acto divino cumpla su propósito liberador. Si estas palabras resuenan en tu alma y reconoces que has estado viviendo como Pedro antes de su encuentro restaurador, herido, arrepentido, pero atrapado en la culpa, puedes, con fe y humildad, afirmar: Señor, recibo tu perdón y decido perdonarme. Esto no es solo una declaración, es un acto espiritual, un respiro de la carga que has llevado, una confesión pública de que la gracia es mayor que tu vergüenza. Atrévete a creer que hoy puede ser el día en que dejes esa carga atrás. Pero quizás te preguntes: ¿puedo perdonarme a mí mismo? ¿Pero qué hay de mi familia? ¿Qué hay de las cicatrices que dejé en las personas que amo? Prepara tu corazón, porque lo siguiente abordará la parte más sensible de la culpa, la que nace en casa,
cuando sentimos que fuimos nosotros quienes causamos traumas, separaciones y dolor familiar. La revelación que está por llegar puede transformar por completo tu perspectiva sobre lo vivido y lo que aún puede ser restaurado. Era solo un niño cuando todo comenzó a desmoronarse. No comprendía los gritos, los portazos, los silencios que duraban días, pero algo dentro de él le decía: esto es por tu culpa. Y esa semilla de culpa echó raíces. Cuando sus padres se separaron, pensó: si me hubiera portado mejor. Cuando su hermano se alejó de la fe, pensó: lo influencié. Cuando su madre lloraba en silencio, cargó con la idea de que no era suficiente para evitarlo. Y así creció, intentando arreglar lo que no le correspondía, asumiendo cargas que nadie le pidió que llevara. El dolor emocional que surge en la familia es devastador. Hiere más profundamente porque proviene de quienes deberían proteger. Y cuando no se aborda con verdad y luz, se transforma en una culpa silenciosa y persistente que moldea la identidad e impide la libertad. Las Escrituras narran una historia profundamente marcada por el trauma familiar, la de José, hijo de Jacob. Odiado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo por envidia, arrancado de su hogar, separado de su padre, traicionado por quienes compartían su misma sangre. Y aunque José no fue el culpable directo, fue blanco de resentimiento, amargura e injusticia familiar. Imagina la confusión interna de este joven. ¿Qué hice para merecer esto? Fui demasiado arrogante. Provoqué este rechazo. Incluso cuando todo a su alrededor indicaba que era una víctima, el alma herida siempre encuentra razones para culparse. Esta es la perversidad del dolor en el hogar. Nos convence de que de alguna manera nosotros causamos el daño. Pero lo que la divinidad hizo con la historia de José es asombroso. Aunque fue apartado de su hogar, vendido, encarcelado y olvidado, fue elevado. Y no solo fue restaurado, sino que fue nombrado gobernador de Egipto, un lugar de influencia, honor y provisión. Años después, al reencontrarse con sus hermanos, José no los castiga ni los rechaza, llora, los abraza y pronuncia unas palabras que revelan una madurez emocional impresionante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero la divinidad lo transformó en bien para que hoy se salve mucha gente. Génesis 50 horas y 20 minutos. José comprendió que, aunque el trauma era real, no era su culpa. No permitió que el dolor de su familia definiera su identidad. Permitió que lo divino reescribiera su historia basándose en la sanación, no en la culpa. Esta es la clave que muchos necesitan escuchar hoy. Quizás hayas experimentado un trauma familiar. Quizás creciste en medio del caos, el rechazo, el silencio, la violencia emocional. Y aunque nada de esto fue tu elección, llevas la carga. Intentas ser el pacificador, el que complace a todos, el que carga con la cruz de todos para mantener unida a la familia. Y cuando algo se rompe, sientes que has fracasado. Pero la divinidad desea romper esa mentira hoy. No eres responsable de heridas que no causaste. Ya no necesitas cargar con culpas ajenas. No fuiste creado para vivir aplastado por el peso de los pecados de otros. Él desea liberarte para que vivas como un ser amado, no como un prisionero emocional del pasado. Las buenas nuevas no ignoran el trauma, lo redimen. Convierten los pedazos rotos en testimonios. Toman el dolor más profundo, el que nadie más vio, el que has llevado desde la infancia, y declaran: estuve allí y hoy te libero. Cuando José perdonó a sus hermanos, no fue un acto de debilidad, fue un acto de poder espiritual. Estaba diciendo: no voy a dejar que el dolor me defina más. Y tú también puedes decir eso hoy. La divinidad está lista para tomar todo lo que te han dicho, todo lo que te han hecho, todo lo que has guardado en tu interior, y usarlo para sanar, transformar y renovar tu identidad. No importa cuán profundo sea el trauma, las promesas son aún mayores. Pero, ¿acaso toda culpa proviene de lo que nos hicieron? ¿Y si el dolor reside en lo que ocultamos? ¿Y si la angustia reside en vivir sonriendo por fuera, pero sintiéndonos sucios por dentro? Lo que sigue expondrá una verdad silenciosa, pero que corroe a muchos. El dolor de vivir con una apariencia limpia mientras el corazón clama por liberación. Siempre tenía las Escrituras en mano.
Era el primero en llegar a los servicios religiosos, el último en irse. Se sabía los versículos de memoria. Oraba con hermosas palabras y servía con fervor. Pero había un vacío, una inquietud que lo perseguía cuando se apagaba la luz, cuando la casa se quedaba en silencio, cuando no quedaba nadie a quien impresionar. Por fuera, un ejemplo, pero por dentro, había una mancha que no desaparecía, una constante sensación de impureza, no por nada reciente, sino por viejos errores que nunca había enfrentado con sinceridad. Se escondía, encubría, justificaba, y cuanto más intentaba aparentar limpieza, más sucio se sentía. La culpa que cargan quienes viven de apariencias es cruel. Crea una máscara de santidad, pero alimenta un infierno interior de vergüenza y miedo. El alma se agota, el alma grita, pero el orgullo no permite la confesión, porque admitir la debilidad sería destruir la imagen construida con tanto esfuerzo. Una figura divina se dirigió directamente a este tipo de dolor. Observó a los líderes religiosos, respetados y admirados, y los confrontó con una dura verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Esta no era solo una crítica a la religiosidad vacía. Era una advertencia espiritual para todos los que viven ocultando su imperfección tras las apariencias. ¿Acaso no se tolera el error? Sí, pero tampoco se soporta la mentira que lo esconde tras la religiosidad. ¿Y por qué es esto tan grave? Porque impide el arrepentimiento genuino. Porque quienes viven disfrazando su imperfección se convencen a sí mismos de que no necesitan purificación. Y cuando esto sucede, la culpa crece y el corazón se endurece. Pero el mensaje de esperanza no termina ahí. No se expone para humillar, se revela para sanar. En Isaías 1:18, se hace una promesa que debería resonar en todo aquel que se siente sucio por dentro. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No se refiere a errores menores, se refiere a transgresiones visibles, profundas y evidentes. Y, sin embargo, se promete, puedo limpiar. Pero esa limpieza no comienza con esfuerzo, comienza con entrega. Comienza cuando nos quitamos la máscara y decimos, esto es lo que soy, lávame. La culpa que muchas personas cargan hoy no se debe a que desconozcan la verdad, sino a que la conocen y aún viven en contradicción. Es el dolor de subir al púlpito y saber que están viviendo algo que nadie puede imaginar. Es el sufrimiento de dirigir grupos, predicar, cantar, servir, pero sentirse indignos cuando están solos. No porque sean condenados, sino porque su propia alma ya no soporta la mentira. Las buenas apariencias espirituales pueden ser elogiadas por los hombres, pero en lo profundo, la voz divina pregunta, ¿aún recuerdas quién eres realmente? El problema de vivir en apariencia es que te distancias de los demás, pero principalmente de ti mismo. Y en esta desconexión, la culpa crece silenciosamente como una prisión sin rejas. Pero hay un camino de regreso. Los quebrantados no fueron rechazados. Nicodemo buscó a una figura divina en secreto y fue transformado. José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pero decidió hablar cuando todos los demás guardaban silencio. ¿Qué los liberó? La valentía de desprenderse de su imagen, la disposición a rendirse incluso si eso les costaba su reputación. Porque la reputación puede restaurarse, pero un alma endurecida puede perderse para siempre. Hoy no se te pide que te confieses ante todos, pero se te ruega que seas fiel, que abandones tu orgullo y abraces la verdad, porque solo la verdad te libera, solo la luz sana, solo la gracia restaura. Puede que te hayas forjado una imagen respetable, puede que te admiren, te sigan, te aplaudan, pero si por dentro te sientes mal, sabes de qué hablo. Sabes que vives dividido entre lo que muestras y lo que eres, entre lo que predicas y lo que practicas. Y esto te cansa, te agobia, te paraliza. Por mucho que intentes racionalizar, la guía divina sigue susurrándote. Hijo, hija, lo he visto todo y aún así te amo.
Pero basta de esconderte, basta de fingir. Ven y te purificaré. Este es el momento de decidir si continuarás tratando de parecer santo o si te entregarás a quien verdaderamente puede santificarte. Si este mensaje tocó tu corazón, si estás cansado de verte limpio por fuera y sentirte sucio por dentro, puedes ahora, con sinceridad, decir: Señor, me quito la máscara, purifícame por completo. Esto no es solo una afirmación, es un paso de fe, un clamor de libertad, un acto de valentía espiritual. Quienes se exponen con la verdad no son rechazados, al contrario, son acogidos, abrazados y restaurados. No se busca la perfección, se anhela la sinceridad. Pero, ¿y si la raíz de la culpa no está en lo que hacemos, sino en lo que evitamos hacer? ¿Y si la carga no proviene de las transgresiones cometidas, sino de habernos escondido de la divinidad por miedo a enfrentarla? Lo que sigue tocará un punto delicado, el miedo a acercarse después de haber errado. Porque hay muchas personas que saben que han sido perdonadas, pero aún se esconden. Y esto revela algo que necesita ser sanado urgentemente. Escucharon el suave sonido de pasos en el jardín, un sonido familiar lleno de amor, pero ahora, para ellos, se volvió amenazante. Era el mismo sonido que una vez trajo paz, ahora causaba miedo, porque después de la transgresión, algo dentro de ellos cambió. Y no fue solo la conciencia de su error, sino la vergüenza, la culpa, el peso de haber roto la confianza de un ser que caminaba con ellos todos los días. Así que se escondieron entre los árboles, entre las hojas, entre las excusas. No solo huyeron de lo divino, huyeron de sí mismos, huyeron del reflejo de en quienes se habían convertido. Y esta huida es la misma que muchos viven hoy. Personas que conocen la verdad, que una vez sintieron la presencia divina, pero que ahora evitan la oración, evitan la congregación, evitan cualquier entorno donde sientan que la divinidad podría confrontarlos con lo que ellos mismos no pueden soportar ver. No es rebelión, es miedo. No es desprecio, es la falsa idea de que está demasiado enojado para acercarse. Pero la escena que sigue en el Edén es una de las más conmovedoras de todas las escrituras. La divinidad no aparece enojada, no grita, acusa ni maldice de inmediato. Pregunta: Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta, hecha por el Creador, no es geográfica, es emocional, es espiritual, es un llamado amoroso a alguien que se escondía. Se sabía exactamente dónde estaba Adán, pero quería que Adán supiera dónde se había detenido. Ese ¿dónde estás? Resuena incluso hoy para todos aquellos que se esconden tras velos emocionales. Personas que se alejan de la oración porque sienten que han decepcionado demasiado. Personas que evitan la alabanza porque sienten que ya no tienen autoridad espiritual. Personas que incluso asisten a servicios, pero con el corazón protegido, temerosos de ser tocados. Personas que creen, pero ya no creen que aún los quiera cerca. Este miedo a enfrentar la presencia divina es un dolor más común de lo que uno podría imaginar. Muchas personas creen que ya no pueden acercarse porque han errado después de conocer la verdad. Pero el amor es más profundo que su fracaso. La gracia no solo cubre los errores de ignorancia, cubre los errores de quienes sabían lo que hacían y aún así cayeron. Porque la divinidad no se limita a nuestra lógica humana de castigo. Actúa por gracia, se mueve por compasión, y por eso, aun sabiendo que se cometieron errores, fue a su encuentro. Porque lo que más desea no es distanciarse de quienes fallaron, es restaurar la conexión. El plan siempre ha sido rescatar, siempre ha sido traer de vuelta. La presencia divina no es un lugar de juicio para el arrepentido, es un lugar de restauración. Pero la culpa distorsiona la percepción espiritual. Te hace pensar que la presencia que una vez te sanó, ahora te lastimará. Te hace sentir que la gloria que una vez te liberó, ahora te expondrá. Y entonces te escondes con miedo, con vergüenza, con esa sensación constante de que si te rindes serás rechazado. Hay alguna parte de tu vida donde te has estado escondiendo, pero esa es una mentira, y las Escrituras lo confirman. Porque el mismo ser que formuló la pregunta en el Edén fue quien proveyó vestiduras de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. No los abandonó con hojas, los vistió con dignidad.
Eso es redención. Eso es gracia. Quizás este sea tu mayor obstáculo hoy. Crees que la divinidad habla, que perdona, pero en el fondo, sientes que su presencia ya no es para ti. Crees que necesitas esperar un tiempo, mejorar, ser más digno, y solo entonces podrás acercarte. Pero, ¿quién dijo que te llamaba a ser digno? Te llamó a ser fiel. Nunca exigió perfección, exige arrepentimiento. Y si tu corazón aún se quiebra al escuchar su voz, es porque aún hay sanidad para ti, aún hay promesa, aún hay una mano extendida en medio de tu escondite que dice, estoy aquí, vuelve. Si estas palabras resonaron con el dolor que llevas, si has evitado la presencia divina por miedo a ser rechazado, puedes, con sinceridad, afirmar, Señor, aunque tenga miedo, volveré. Que esta frase sea tu acto de fe, tu respuesta al llamado en el jardín de tu alma, un gesto pequeño pero profundo que declara, ya no quiero esconderme. Y si este mensaje te tocó el corazón, demuéstralo como un acto de fe. Tu ejemplo puede ser un instrumento para alcanzar otras vidas que, como tú, están huyendo de la presencia divina por culpa. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que el amor aún lo llama por su nombre. Que este mensaje sea el abrazo que necesitabas, el recordatorio que tu alma olvidada ha estado esperando, pero aún hay un dolor silencioso que aprisiona a muchas personas. No es el miedo a hablar con lo divino, es la incapacidad siquiera de orar. Un bloqueo interno que hace que las palabras desaparezcan, las lágrimas se sequen y la mente se silencie. Y lo más curioso es que muchas veces este silencio proviene precisamente de quienes más desean conectar. Lo que viene ahora derribará los muros que has construido sin darte cuenta, porque quizás tu problema no sea orar mal, es simplemente no saber cómo volver a orar cuando la culpa silencia tu voz. Entraba en la habitación, cerraba la puerta y se arrodillaba, pero no salía nada, ni palabras, ni lágrimas, solo un silencio ensordecedor que lo hacía sentir aún más distante. Se sentaba con las escrituras en su regazo, pero el texto parecía frío y distante, como si ya no se comunicara con él. Intentaba cantar, pero las alabanzas sonaban vacías. Intentaba orar, pero la culpa sofocaba su voz. Y esto, poco a poco, le hizo creer que ya no era deseado. Después de todo, ¿cómo podía orar con un corazón manchado? ¿Cómo podía hablar con un ser puro después de tantos errores, tantas caídas, tantos fracasos? El peso de la culpa lo hacía callar. No porque no deseara la conexión, sino porque se sentía indigno siquiera de nombrarlo. Y cuanto más tiempo pasaba sin orar, más creía que era demasiado tarde para volver atrás. Lo que experimentaba era un reflejo del publicano que se describe en las Escrituras, un hombre que fue al templo, no para presumir, sino porque ya no soportaba la carga. No se atrevía a levantar la vista. No tenía el valor de compararse con el fariseo de al lado. Solo pudo decir, Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Una frase sencilla, pero llena de dolor, verdad y entrega. Y lo más impactante, se dijo que fue este hombre, el quebrantado, el silencioso, el avergonzado, y no el otro, quien regresó a casa justificado. Esto debería romper la lógica de muchos que creen que la oración debe ser hermosa, articulada y elaborada. La divinidad no escucha la estructura, escucha el corazón y responde a los quebrantados. Pero hay algo aún más profundo aquí. Muchas personas se sienten lejos porque ya no pueden orar. Pero, ¿y si el silencio no es el fin de la fe, sino el clamor más sincero del alma? ¿Y si este vacío que sientes no es distancia, sino sed? La incapacidad de orar revela un alejamiento o el comienzo de una verdadera búsqueda. Las figuras divinas nunca necesitaron discursos. Siempre respondieron a los gritos de ayuda, incluso si eran suspiros. Cuando ya no puedes orar, es cuando más necesitas hablar. Y si no puedes hablar, simplemente quédate. Llora, guarda silencio, pero quédate, porque se entienden incluso los gemidos que no podemos expresar. Romanos 8:26. ¿Y por qué la culpa paraliza la oración? Porque distorsiona tu identidad, te convence de que has perdido el derecho a acercarte. Te hace creer que necesitas mejorar antes de poder hablar. Pero,
¿Quién te dijo eso? No fue el Evangelio. El Evangelio dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16, con valentía. No porque lo merezcas, sino porque el trono es de gracia. No exige perfección, exige rendición. Y si tu corazón está hecho pedazos hoy, recuerda esto. Ese es exactamente el tipo de corazón que no se rechaza. Salmo 51 horas y 17 minutos. Nunca se ha despreciado un corazón quebrantado. Nunca se ha ignorado una lágrima honesta. Nunca se han cerrado los oídos a un clamor sincero, sin importar cuán corto, simple o ahogado sea. Quizás estés pasando por una fase en la que ya ni siquiera intentas orar, porque cuando empiezas tu mente se distrae, te falla la voz y en el fondo una voz interior susurra: ¿para qué? Ya está cansado de escucharte. Pero eso es mentira. Un progenitor nunca se cansa de escuchar a un hijo, más aún a un hijo que regresa herido, pero con el corazón en las manos. No importa si tu oración de hoy es solo ayúdame. No importa si no puedes terminar la frase. No importa si solo tienes un suspiro. Te escucha y, lo que es más, intercede por ti. Él es quien, incluso cuando no sabes qué pedir, ya está ante el origen diciendo: este es mío, lo conozco. Me importa, no me he rendido. Si te has sentido bloqueado en la oración, si la culpa te ha silenciado, si la vergüenza te ha alejado de la presencia divina, puedes decir: Señor, aún sin palabras, aquí estoy. Esto no es solo una afirmación, es un acto de valentía, un paso espiritual, un grito del alma que dice: ya no quiero correr. Que tu presencia, incluso en silencio, sea la respuesta al llamado: quédate, porque lo que viene a continuación destrozará una de las mentiras más destructivas acerca de la fe. La idea de que necesitas ser espiritualmente fuerte todo el tiempo. Quizás tu ansiedad no sea falta de fe, sino el reflejo de un alma que ha olvidado que también se nos llama a descansar. Prepárate para descubrir que agradar no siempre se trata de hacer más. A veces, simplemente se trata de detenerse. Lo hacía todo bien. Era fiel en los servicios. Una líder activa que servía con dedicación. Decía amén al final de las oraciones y siempre tenía una palabra de aliento que ofrecer. Pero al acostarse, su almohada oía otra historia. Allí sola lloraba, no porque estuviera en pecado visible, sino porque se sentía completamente agotada intentando agradar a la divinidad todo el tiempo. No era culpa por cometer errores, sino porque sentía que incluso cuando acertaba, nunca era suficiente. Su corazón se sentía presionado a mantener una espiritualidad perfecta, sin lagunas, sin fallos, sin pausas. Cada vez que su mente quería descansar, una voz interior le decía: podrías estar orando. Cuando veía una película, pensaba: esto no edifica. Cuando reía con amigos, pronto se sentía inquieta: estás perdiendo tiempo que podrías dedicar. Y así se convirtió en esclava del desempeño espiritual. Cuanto más intentaba agradar, más sentía que estaba fracasando. Cuanto más hacía, más sentía que no hacía lo suficiente. La ansiedad espiritual se convirtió en una carga invisible que nadie veía, pero que le impedía respirar en paz. Este tipo de culpa es silenciosa, pero devastadora. Se disfraza de celo, pero es miedo. Miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás, miedo a no hacer lo suficiente. Y hay una historia en las Escrituras que expone este dolor tan claramente que parece haber sido escrita para este momento. Marta, la hermana de María y Lázaro, estaba en casa cuando llegó, y como buena anfitriona y mujer de fe, se apresuró a prepararlo todo. Quería servir, complacer, impresionar. Mientras tanto, María se sentó a los pies, escuchando la palabra. Marta estaba incómoda ahí, en el fondo, dolida porque intentaba complacer, pero parecía más atento a quienes no hacían nada, hasta que no pudo soportarlo más y estalló: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y la respuesta es algo que desgarra el corazón. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42.
Esta respuesta no fue un ataque, fue una invitación, un llamado a lo esencial. No se rechazó el servicio de Marta, simplemente se demostró que servir sin descanso genera un cansancio inútil. No se quiere que vivas bajo la constante carga de complacer. Se quiere que vivas en la tranquilidad de saber que ya eres amado. Cuando María se sentó, no estaba siendo irresponsable. Estaba entendiendo que el corazón está por encima de las acciones. Y este es el mayor error que muchos cometen hoy. Creen que la fe es un maratón constante de actividades espirituales. Orar, ayunar, evangelizar, servir, estudiar, todo esto es bueno. Pero cuando se hace por temor a la desaprobación, se convierte en una carga, no en una gracia. Podría ser que tu ansiedad espiritual provenga de la creencia de que siempre te pide cuentas. Podría ser que tus sentimientos de culpa surjan del deseo de ser aceptado por tu desempeño en lugar de por tu identidad. ¿Realmente crees que te ama más cuando haces más? Porque esto es religión disfrazada que enferma el alma. El sacrificio no fue para que tuvieras que cargar otra cruz de obligaciones. Fue para que pudieras descansar en la certeza de su amor. Marta creía honrar, pero intentaba ganárselo. Y esa es la trampa. Mucha gente cree servir por amor, pero en el fondo, intenta evitar el rechazo. Pero el amor ya decidió amarte, ya te perdonó. No necesitas matarte espiritualmente para agradar. La paz interior no nace de lo que haces, sino de quién eres en esa relación. Cuando entiendes esto, tu oración cambia, tu rutina cambia, tu descanso deja de ser culpa y se convierte en adoración, porque sí, descansar también glorifica. Sí, sonreír, dormir, reír con amigos, aquietar la mente. Todo esto también es espiritual cuando se hace con un corazón rendido. La ansiedad espiritual se alimenta de una mentira, que siempre se está observando para castigar. Pero la mirada es la misma que se dirigió a María, una mirada que dice: has elegido la parte correcta. No es pasividad, es prioridad. Cuando priorizas la presencia, el servicio fluye. Cuando priorizas su voz, tu alma respira. Puedes detenerte sin culpa. Puedes ser sin tener que demostrar nada. Si alguna vez has sentido que necesitas agradar todo el tiempo y estás cansado espiritualmente, puedes, con fe, decir: Señor, enséñame a descansar en tu amor. Esto no es debilidad, es madurez espiritual. Es comprender que tu fuerza proviene de la gracia, no del esfuerzo. Afirma como si estuvieras eligiendo salir de la prisión de la culpa y vivir en la libertad de la promesa, porque si hay descanso para quienes llevan cargas. Se dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. No se refería solo a los problemas de la vida, también se refería a quienes están exhaustos intentando alcanzar la perfección espiritual. Permítete confiar como un progenitor que no exige perfección, sino cercanía. Porque lo que viene a continuación desenmascarará un miedo que muchos callan, la idea de que se perdona, pero si supiera todo lo que has hecho, podría cambiar de opinión. Prepara tu corazón para comprender que la gracia no es superficial, es lo suficientemente profunda como para alcanzar incluso lo que más escondes. Respiró hondo antes de dormir, pero su mente insistía en revivir los mismos lugares oscuros, imágenes, discursos, momentos, cosas que nunca le había contado a nadie, errores que, de revelarse, lo cambiarían todo. En el fondo, creía en el perdón, en la misericordia, en el sacrificio. Pero había una voz que decía: si supiera todo lo que has hecho, se alejaría. Y eso fue lo que lo destrozó, porque nadie lo sabía. Nadie imaginaba que detrás de los elogios, las hermosas palabras, la apariencia serena, había un pasado o quizás un presente que lo encogía por dentro. Conocía la teología de la gracia, pero creía que su historia era una excepción. La culpa se hizo tan presente que ya no dolía intensamente, solo pesaba como una piedra en el pecho. El miedo a ser descubierto se convirtió en un autojuicio constante. Y este miedo lo alejaba silenciosamente de la presencia, porque en el fondo pensaba: si yo fuera quien juzga, también me rechazaría a mí mismo. Pero hay una historia en las Escrituras que desmiente por completo esta creencia. Un hombre que trascendió la duda,
la rebelión. Fue un perseguidor. Pablo, antes llamado Saulo, no solo era indiferente a la fe, era un opositor activo. Persiguió a los seguidores, allanó casas, arrestó familias y aprobó ejecuciones. Fue cómplice de una muerte, el primer mártir de la comunidad. Sin embargo, incluso con este historial de destrucción, fue alcanzado por la gracia. En 1 Timoteo 1:15, el propio Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No minimizó su historia, no intentó justificarse, no dijo, no sabía. Reconoció, soy el peor, y, sin embargo, fue elegido, llamado, transformado. No solo fue perdonado, sino que fue designado emisario a las naciones. Alguien que antes destruía, ahora edificaba. Alguien que sembraba el miedo, ahora sembraba la esperanza. Y aquí es donde la verdad debe confrontar la mentira que muchos cargan. Se sabe todo. Se conocen incluso los pensamientos que nunca has expresado. Se han visto los momentos más oscuros de tu camino y aún así se eligió amarte. El sacrificio no fue un gesto simbólico, fue un grito eterno que decía: sé quién eres y aún así moriré por ti. Entonces la pregunta es, si ya se sabe lo que más temes revelar, ¿por qué sigues cargando con este peso? La culpa que sientes no es por algo oculto, es por algo que aún no te ha sido revelado. Porque la liberación comienza cuando entra la luz, y la luz solo entra donde hay una abertura. ¿Será que tu miedo a ser rechazado refleja cómo te ves a ti mismo? ¿Será que has proyectado tu propio juicio sobre el Creador? Lo cierto es que no hay nada oculto que ya no se sepa, y sin embargo, sigue llamándote, sigue insistiendo, sigue llamando a la puerta porque el sacrificio es suficiente. Y si fue suficiente para cubrir a Pablo, el perseguidor, ¿por qué no sería suficiente para cubrirte a ti? El problema no es la gravedad de tu pasado, sino la profundidad de tu entrega. No se rechaza a los arrepentidos, se rechazan los corazones que se esconden tras la culpa, pensando que necesitan purificarse antes de presentarse. Pero la lógica es la contraria. Entra en la imperfección, restaura en la podredumbre, revela su fuerza en el fracaso. Por eso, la mayor mentira que puedes creer es que existen transgresiones imperdonables. No existe tal cosa para la gracia. No existe tal cosa para quien vio a Pablo y aún así lo llamó. Lo que has vivido, lo que has hecho, lo que ocultas, nada de esto lo sorprende. Pero, ¿sabes qué entristece? Cuando no crees que se te puede restaurar. Si este mensaje expuso algo que siempre has tenido miedo de admitir, incluso ante tu Creador, puedes decir sinceramente: Jesús, entrego incluso lo que encuentro imperdonable. Esta declaración es más que una frase. Es un acto de guerra espiritual. Es como abrir una celda oscura del alma y dejar entrar la luz. Declara públicamente que ya no vivirás como si no se te conociera. Si te conoce, y aún así te eligió. Esto es redención. Esto es amor que desafía la lógica humana. Este es el corazón del Evangelio. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Que no solo te perdona, te transforma. Toma el lugar de tu mayor vergüenza y lo convierte en una plataforma para tu testimonio. Toma lo que más temes revelar y lo usa para sanar a otros. Porque no solo te limpia, te envía. Pero espera, lo que sigue revelará una herida aún más oculta y quizás más común de lo que imaginas. Esa culpa silenciosa que surge cuando vives una doble vida, cuando todo parece estar bien por fuera, pero en el fondo hay secretos que te carcomen por dentro. Prepárate, porque lo que se revelará ahora podría ser la clave de tu libertad. Se encontraba en medio del campamento, sonriendo por fuera, pero escondiendo algo bajo su tienda. Nadie lo sabía, ni Josué, ni su familia, ni los hombres que marchaban a su lado. Pero Acán sí lo sabía. Sabía que había tomado algo que no debía. Sabía que había desobedecido una orden directa. Y peor aún, sabía que había ocultado no solo el objeto robado, sino su propia culpa. Creía que si nadie lo descubría, todo estaría bien. Pensaba que el silencio sería protección, que el secreto enterrado sería olvidado con el tiempo. Pero cuando la comunidad perdió la batalla contra un pequeño enemigo, cuando los hombres cayeron y el pueblo desesperó,
La culpa de Acán ya no pudo ocultarse. Y esta es la verdad. El error oculto tiene el poder de contaminar todo a su alrededor. Comienza como una concesión solitaria y termina como un veneno colectivo. Porque donde hay desobediencia oculta, también hay consecuencias que nadie ve venir. Lo más perturbador de esta historia es que Acán no era un incrédulo. Estaba con el pueblo. Vio caer los muros. Caminó bajo la nube de la presencia, pero aún así cedió y, al ceder, decidió esconderse. Quizás con el mismo pensamiento que tanta gente tiene hoy. Es solo entre lo divino y yo. Nadie tiene por qué enterarse. Pero las Escrituras no dejan lugar a dudas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 horas y 13 minutos. No se trata de la exposición pública, se trata de la verdadera sanidad, porque todo error oculto genera culpa, y toda culpa no tratada se convierte en una prisión emocional. El alma que vive oculta vive en una guerra interna, y esta guerra roba la paz, apaga el brillo y sabotea la fe. ¿Cuántas personas hoy son como Acán, enterrando dolores, decisiones, hábitos, historias que nunca han sido confesadas? ¿Cuántas caminan junto a otros en la fe, sirven, cantan, hablan, pero saben que hay algo que aún no se ha resuelto? Y cuanto más tiempo pasa, más crece el miedo a exponerlo. El problema es que lo que no revelas, el adversario lo usa en tu contra. El silencio puede parecer seguridad, pero es una trampa, porque mientras te escondes, el acusador se alza. Mientras lo guardas, el infierno alimenta la culpa. Y la verdad es dura, pero liberadora, ya se sabe. Se vio lo que intentas olvidar. Y sin embargo, no te destruyó, porque el deseo nunca fue el castigo, sino la restauración. La culpa por los secretos es quizás uno de los sentimientos más sofocantes que existen, porque conlleva dos voces, el remordimiento y el miedo. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Y qué pasará si se enteran? Y estas voces crean una prisión donde la persona vive cautiva de su propia conciencia. Y lo más cruel, la mayoría de las personas que viven así no quieren continuar en su error, simplemente no saben cómo salir. Y aquí está el punto crucial. No se trata de exponerse al mundo, se trata de abrir honestamente el corazón. Se trata de reconocer que necesitas ayuda. Se trata de dejar de ocultar lo que ya es visible a los ojos del origen. Donde hay confesión, hay gracia. Donde hay entrega, hay un nuevo comienzo. Intentas mantener una vida espiritual estable mientras ocultas algo que ya te fue pedido que entregaras. ¿Será que tu falta de paz proviene de lo que insistes en controlar en la oscuridad? Las Escrituras dicen que el Espíritu convence de error, rectitud y juicio, pero esta convicción no viene a acusar, viene a despertar, viene a liberar. Viene a llevarte a un lugar donde la culpa ya no tiene dominio, donde el miedo es quebrantado por la gracia, donde el secreto da paso al testimonio, porque lo que se quiere hacer con lo que ocultas es usarlo como prueba de su misericordia. Si vives con un secreto, si algo dentro de ti clama por liberación, pero el miedo te ha silenciado, puedes, con valentía y fe, decir: Señor, ya no quiero ocultar lo que ya me has perdonado. No es solo una frase. Es un acto de guerra espiritual. Es el momento en que declaras que ya no vivirás bajo la opresión del pasado. Al decirlo con honestidad, observa lo que puede suceder cuando la verdad toma el lugar de la vergüenza. Pero aún queda una verdad más profunda por revelar, algo que paraliza muchas vidas y que quizá nunca hayas asociado con la culpa. Una especie de prisión emocional que no nace solo del error, sino de la sensación de que ya has perdido tanto. Has cometido tantos errores, has sufrido tanto, que simplemente no puedes avanzar. Lo que viene a continuación puede romper esta parálisis. Prepara tu corazón, porque la próxima revelación podría ser el empujón que tu alma necesitaba para volver a caminar. Había intentado seguir adelante, pero el recuerdo lo arrastraba como un ancla pesada atada a sus pies. El pasado, que muchos ya habían olvidado, seguía vivo en su mente, como si cada error fuera un fantasma que susurrara: no mereces empezar de nuevo. Moisés conoció este dolor. Era hebreo, criado como egipcio, hijo adoptivo de la casa del faraón.
Tenía todo para ser un instrumento de justicia, pero en un impulso mató a un hombre intentando defender a un compatriota hebreo. Terminó convirtiéndose en asesino. Su intención pudo haber sido correcta, pero su método lo llevó a la ruina. Cuando se descubrió el crimen, Moisés huyó. Escapó de la nación, de la culpa y la vergüenza, pero no escapó de sí mismo. Durante 40 años vivió en el desierto como un fugitivo de su propia vocación. El hombre que podría haber liberado al pueblo ahora pastoreaba ovejas en silencio. No era solo un exilio físico, era emocional. Moisés cargó con el peso de la culpa, de la inutilidad, de la sensación de haberlo desperdiciado todo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque en un momento cualquiera, ante una zarza que ardía sin consumirse, la divinidad aparece no para condenar, no para acusar, sino para llamar. Ven ahora, y te enviaré ante Faraón. Éxodo 3:10. Un llamado directo, personal, innegociable. Moisés intenta resistir, pone excusas, alega que no sabe hablar, que nadie le creerá, que ha pasado demasiado tiempo, pero no se le pregunta si aún se siente listo. Simplemente se le dice, estaré contigo. La culpa quería detenerlo, pero se quería verlo caminar, porque el pasado puede manchar una reputación, pero no puede impedir el propósito cuando la misma divinidad decide restaurar. ¿Y tú no has experimentado este mismo tipo de exilio emocional? Has intentado avanzar, pero algo dentro de ti siempre te arrastra de vuelta al error que cometiste. Empiezas a soñar con nuevos caminos, pero la voz de la culpa te recuerda. Fracasaste, te equivocaste, perdiste tu oportunidad. Y esto te paraliza, te hace dudar de ti mismo, te impide volver a intentarlo. Pero, ¿y si te dijera que aún te están llamando? Que se vio lo que hiciste, sí, pero aún así se elige usarte, porque el llamado no se basa en tu perfección, sino en su misericordia. No se llamó a Moisés porque fuera impecable, se le llamó porque era soberano. Y esta misma soberanía es capaz de transformar tu culpa en una misión. A menudo, la carga emocional que sentimos no proviene del error en sí, sino de la parálisis que genera. La vergüenza nos hace huir, el miedo nos hace escondernos y la falta de perdón nos hace creer que no hay vuelta atrás. Pero no se necesita tu perfección para usarte, se necesita tu disposición. No se busca a alguien con un historial espiritual impecable, se busca a alguien con el corazón roto, pero dispuesto a levantarse. ¿Has estado viviendo en el desierto por miedo a volver a intentarlo? ¿Estás como Moisés, convencido de que tu tiempo ha pasado? Entonces escucha esta verdad: si aún respiras, aún hay un llamado, aún hay una misión, aún hay gracia. La culpa de no poder avanzar es una prisión invisible. Vives, pero no avanzas. Estás despierto, pero paralizado. Y muchos confunden esto con la espiritualidad. Estoy esperando, pero ya se ha hablado, ya se ha llamado, ya se ha perdonado. La pregunta es, ¿por qué sigues inmóvil? El pasado no puede definirte cuando ya se te ha declarado un futuro. La culpa no puede seguir dirigiendo tu vida si el sacrificio ya ha llevado ese peso por ti. ¿Será que tu parálisis es en realidad incredulidad disfrazada? ¿De verdad crees que el sacrificio fue suficiente? ¿O sigues intentando pagar por errores que ya se pagaron? Si estas palabras te han confrontado y te han llamado a salir del estancamiento, puedes, con fe y valentía, decir: Señor, me levanto para obedecerte, incluso con cicatrices. Esto no es solo una afirmación, es una respuesta espiritual, un acto de rendición. Es como decirles al cielo y al infierno: ya no pertenezco a la culpa, pertenezco a la promesa. Declara esto como si dijera: el pasado me enseñó, pero ya no me define, porque si se me llama, ya no necesito esconderme. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que necesita ser revelado. Un miedo silencioso que aleja a muchos de la presencia divina, la idea de que es un juez despiadado, dispuesto a castigar, y no un progenitor dispuesto a recibir. Prepárate para descubrir que el corazón de un progenitor es mucho más misericordioso de lo que puedas imaginar. Lo que viene ahora puede romper la imagen distorsionada que tienes y liberarte de una vez por todas para vivir en paz. Se escondía tras la religiosidad,
los rituales y los miedos. Pensaba que la divinidad era como un juez severo, con una túnica pesada y una mirada fría, dispuesto a señalar cada error con desprecio. Creció escuchando que debía seguir las reglas, que era fácil de enfadar, que cualquier desliz era una puerta abierta al castigo. Esta imagen distorsionada lo acompañó durante toda su vida adulta, y cada vez que cometía un error, incluso en cosas pequeñas, sentía un temor creciente. No era arrepentimiento, era pánico, miedo a ser rechazado, abandonado, castigado. Y lo más doloroso, creía que se lo merecía, porque la culpa lo convencía de que se esperaba el momento oportuno para hacerle pagar por todo. Y esta creencia se convirtió en una prisión hecha de versículos malinterpretados, doctrinas aburridas y silencios malinterpretados. Una fe basada en el miedo no trae vida, trae ansiedad. Y así vivía, pensando que el creador del universo siempre estaba señalando con el dedo, listo para señalar, nunca para dar la bienvenida. Pero en una narrativa, al contar la parábola de la oveja perdida, se destruye esta imagen distorsionada. Se dice que el pastor, cuando ve que una de 100 ovejas se ha extraviado, deja a las 99 y va tras ella, y cuando la encuentra, no la reprende, no la azota, la pone sobre sus hombros y regresa con alegría. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Esta es la esencia del corazón. No se espera que cometas un error para castigarte. Se espera que te pierdas para buscarte. No se complace en castigarte, se regocija en restaurarte. El arrepentimiento no es el final del camino, es el comienzo de un abrazo. Quizás has vivido con temor a la presencia. Quizás incluso lees las Escrituras, pero no con placer, sino por temor a decepcionar. Quizás tus oraciones están llenas de ansiedad, como alguien que intenta convencer de que no lo abandone. Y tal vez, solo tal vez, tu imagen está manchada por la forma en que te han tratado las figuras de autoridad, un padre estricto, un líder abusivo, una comunidad que enseñaba la culpa, pero no la gracia. Pero la verdad es que una figura divina vino a revelar al Padre. Y el Padre que mostró es el que corre hacia el Hijo pródigo, que perdona incluso antes de que éste pida, que sirve un banquete donde todos esperan castigo. Él es el que deja a 99 ovejas protegidas para buscar al que erró. Porque el valor del alma no disminuye con la caída. El amor no se fragmenta con el fracaso. Él no es un juez despiadado, es un progenitor apasionado. Podría ser que tu temor al juicio tenga más que ver con la culpa que cargas que con la verdad acerca de quién es. ¿Has estado viviendo como siervo cuando fuiste llamado a vivir como hijo? Porque hay una diferencia entre el miedo y el temor reverencial. El temor reverencial es adoración, no huida. Cuando comprendes el corazón del pastor, dejas de huir y corres hacia él, porque no hay castigo para quienes se arrepienten. Hay celebración, no hay gritos de condenación, hay voces de celebración. La oveja perdida no fue recibida con desprecio, fue llevada con alegría. Si alguna vez has creído que se está esperando el momento oportuno para castigarte, puedes, con fe, decir: no soy rechazado, soy buscado por Dios. Al afirmarlo como un acto de fe, una postura espiritual, una ruptura con la culpa, esta declaración es más que palabras. Es una declaración pública de que ya no aceptas vivir bajo el peso de la condena, que crees en la palabra que dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No importa lo que te hayan enseñado, el cielo no celebra a quienes nunca caen, celebra a quienes se levantan. Pero todavía hay un peso que muchos llevan en silencio, un pensamiento cruel que susurra: ya es demasiado tarde. La idea de que el tiempo ha pasado, de que se han cometido errores, de que el corazón ya está demasiado endurecido como para que se pueda cambiar algo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la última oportunidad todavía es suficiente para un milagro? Lo que viene a continuación demostrará que el tiempo no tiene límites para la gracia y que nunca es demasiado tarde cuando hay una intervención. Ya no lloraba. Su corazón se había endurecido, no por malicia, sino por tantos años de oír la misma frase en su mente:
es demasiado tarde. Había cometido errores que ahora parecían definitivos. Había herido a quienes no lo merecían, traicionado a quienes lo amaban, ignorado oportunidades que hoy parecen oro perdido. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que había cruzado una línea invisible, una línea que separaba a quienes aún tenían una oportunidad, de quienes ya lo habían perdido todo. La culpa silenciosa susurraba constantemente: si hubieras hecho las cosas de otra manera, tal vez aún habría esperanza. Pero ahora no. Y esta frase, aunque nadie la había dicho nunca, la había oído tantas veces en su interior que se había convertido en una creencia. Para él no era solo culpa, era la certeza de que había sido abandonado. Después de todo, ¿cómo podía alguien con tantos errores en su haber seguir siendo visto con amor? Pero allí, entre dos árboles, en una tarde en que el cielo se oscureció a plena luz del día, esa mentira se hizo añicos para siempre junto a una figura central. Dos ladrones, dos hombres con vidas complejas, pasados cuestionables y un destino sellado, la muerte. Recibían el castigo que merecían por sus decisiones, y lo sabían. Uno de ellos, endurecido, se burló. Pero el otro vislumbró la verdad. Incluso al borde de la muerte, incluso con los brazos unidos por clavos invisibles del pasado, se atrevió a creer, se atrevió a mirar y decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No hizo promesas, no intentó justificarse, no intentó ocultar lo que había hecho. Simplemente reconoció y pidió ser recordado. Y la respuesta es lo que destruye toda culpa basada en la idea de que ya es demasiado tarde. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No mañana, no después de un pleito, hoy. Este momento es la prueba más escandalosa de que la gracia no sigue los relojes humanos. El perdón no tiene fecha de caducidad. La redención no depende del tiempo que pasaste lejos, sino de la sinceridad con la que regresas. El ladrón no tuvo tiempo de arreglar nada. No se disculpó con los que lastimó. No devolvió lo que robó. No tuvo tiempo de demostrar un cambio. Todo lo que tenía era un corazón roto. Y eso fue suficiente, porque no se espera que regreses completo, se espera que regreses verdadero. Y esta es la verdad que destruye la culpa que te detiene. No existe tal cosa como demasiado tarde para aquellos que aún tienen un aliento de vida. ¿Podría ser que este sentimiento de que se acabó para ti sea solo el resultado de la culpa que cargas y no de lo que realmente se piensa de ti? ¿Quién te convenció de que el cielo ha cerrado sus puertas? ¿Quién te dijo que tu tiempo se acabó? La evidencia demuestra lo contrario. Proclama que mientras haya un suspiro de fe, hay salvación. Mientras haya un clamor, hay respuesta. Mientras haya arrepentimiento, hay perdón. Porque no se trata de merecer, sino de misericordia. No se trata de tiempo, sino de entrega. Puede que hayas pasado toda tu vida distante, perdido, destrozado, pero si hoy tu corazón está roto, te acoge como si nunca te hubiera perdido. Porque la gracia no calcula cuánto tiempo has estado lejos. ¿Qué te ha impedido creer que no es demasiado tarde para ti? Se celebra el hecho de que has regresado. Y el ladrón es el símbolo eterno de esto. No se salvó por lo que hizo, sino por a quien reconoció. Su nombre nunca se revela en las Escrituras porque representa a cada uno de nosotros, a cada persona que alguna vez creyó que era demasiado tarde, a cada persona que pensó que el peso de la culpa era definitivo, a cada persona que pensó que ya no quedaba perdón. Pero lo hay. Si alguna vez creíste que ya era demasiado tarde para ti, puedes decir: Jesús, si aún hay tiempo para mí, lo dejo todo ahora. No lo digas como un ritual, dilo como un llanto, como el ladrón que incluso colgado se atrevió a mirar la eternidad y pedir ser recordado. Este mensaje podría ser el comienzo de un nuevo capítulo para ti, porque si hubo redención para ese hombre al final de su vida, todavía la hay para ti. Ahora respira hondo, no porque se haya acabado, sino porque algo nuevo está comenzando. Ya no cargas con el peso que antes llevabas. No importa lo que te hayan dicho, lo que hayas creído o el tiempo que haya pasado, necesitas saber que la voz aún te llama por tu nombre y que el perdón ya ha sido liberado. La culpa ya no es tu herencia,
El perdón, sí. El dolor ya no es tu identidad. La redención, sí. Se te habla hoy. ¿Por qué sigues viviendo como si estuvieras condenado si ya te perdoné? ¿Por qué aún albergas culpa si ya me sacrifiqué por ti? ¿Por qué sigues creyendo que es demasiado tarde si yo soy quien hace amanecer un nuevo día, incluso después de la noche más oscura? Que esta palabra sea un punto de inflexión en tu vida, un hito espiritual a partir de hoy. Que vivas como alguien alcanzado, lavado, restaurado. Que tu oración cambie, que tu perspectiva cambie, que tu mente se renueve y que tu vida refleje la verdad. Ya no cargas con la culpa porque ya se quitó. Y eso lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Algo en tu interior sabía que necesitabas escuchar este mensaje. Quizás era el dolor que has ocultado durante años, el peso de la culpa que has intentado ignorar o esa sensación sofocante de que no hay salida. Pero hoy, a través de la palabra, recordaste una verdad que lo cambia todo. Ya te ha perdonado. Se vio cada error, cada pensamiento, cada lágrima. Y aún así te amó, no como el mundo ama, con condiciones, con exigencias, con plazos, sino con un amor eterno e inmutable que no se acobarda ante tu desastre, ni se acobarda ante tu vergüenza. Te llama por tu nombre, incluso cuando solo oyes acusaciones. Se acerca incluso cuando te escondes y te ofrece libertad, incluso cuando te sientes indigno. La culpa que cargas ya no tiene poder sobre ti. La vergüenza que te paraliza no define quién eres. La condenación que sientes no viene. Hoy se escribe una nueva historia, y comienza con la verdad. Ya no necesitas cargar con lo que ya se cargó por ti. Ahora respira hondo. Silencia el ruido de tu mente. Permítete sentir porque lo que suceda después puede marcar tu alma para siempre. Oremos juntos. Esta no es una oración memorizada. Es una conversación íntima y profunda. Como si estuvieras ante un progenitor que te conoce desde antes de nacer y nunca te ha abandonado. Cierra los ojos si puedes. Siente, deja que cada palabra toque las zonas latentes de tu corazón. Señor, en este momento vengo ante ti como soy, sin máscaras, sin defensas, sin justificaciones. Reconozco el dolor que llevo, la culpa que me detiene, los errores que me consumen. Me arrepiento, Padre, de cada elección que tomé fuera de tu voluntad, de cada vez que intenté hacerlo solo, de cada vez que creí que tu amor no era suficiente. Hoy entiendo, ya me has perdonado, me has visto completamente y, sin embargo, todavía me llamas por mi nombre. Ahora te entrego todo lo que me pesa, la culpa del pasado, los traumas, los secretos, los errores ocultos. Lávame con tu gracia, restaura mi alma, libérame de la prisión que yo mismo construí. Recibo tu perdón, recibo tu amor, recibo tu espíritu desde hoy en adelante. Que viva como un hijo y no como un esclavo. Que mi mente sea transformada. Que mi corazón sea sanado y que mi historia sea redimida. Amén. Si oraste conmigo y sentiste un cambio en tu interior, puedes decir, llegué al final. Esto es más que una frase, es un testimonio. Es una declaración de fe. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar lo que tú acabas de escuchar, porque el mismo alivio que te tocó ahora puede llegar a otra vida a través de ti. Y no te vayas todavía, porque el video que aparece en pantalla ahora es una continuación directa de esta sanación que comenzó en ti. Lo que descubras en el siguiente video podría ser la clave perdida, podría ser la revelación que rompa la última cadena. Podría ser el momento en que la restauración se complete. No ignores este empujón en tu corazón. Haz clic ahora y continúa este proceso de liberación. Porque si este mensaje te llegó, lo que sigue podría cambiar tu vida aún más. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte al canal, no solo por lo que te ofrezco, sino por ti, porque aquí seguirás recibiendo la palabra viva, la dirección, la sanidad, la confrontación y el amor divino. Al unirte, te conectas con una comunidad que está experimentando la misma transformación que tú. Y cuando compartes, te conviertes en un instrumento. No te quedes con lo que te ha hecho libre. Transmítelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.
Esta es tu verdad ahora. Este es tu nuevo comienzo. Y no estás solo. Ya se te ha perdonado. Ahora vive como alguien que ha sido perdonado. Ve en paz y sigue adelante, porque tu camino hacia la sanación apenas comienza.